Up next on Hudson Church. Esa aflicción, yo no entiendo la palabra aflicción, ok, en el mundo tendréis problemas, tampoco la entiendo, en el mundo tendréis pruebas, tribulaciones, lo que usted en el mundo esas cosas van a pasar, pero confía en Jesús porque Él ha vencido al mundo. Amén. El título del mensaje de esta tarde es No dejes de luchar. No dejes de luchar. Y este es el mensaje que Dios tiene hoy para esta iglesia y para todos aquellos que nos están escuchando por las diferentes plataformas digitales. No dejes de luchar, te dice el Señor hoy. Y las palabras luchar, pelear, perseverar o esforzarse son palabras que están muy ligadas a nuestra vida espiritual. Palabras que encontramos en la Biblia para animarnos o indicarnos que sigamos firmes en pie de lucha. Ahora, la pregunta es: ¿contra quién o contra qué estamos luchando? ¿Cómo podemos luchar o qué herramientas o armas tenemos para luchar? ¿O qué vamos a ganar? ¿Qué vamos a recibir si vencemos? Y con la indispensable ayuda del Espíritu Santo, y digo indispensable porque el Espíritu Santo es indispensable en nuestras vidas. Hay un dicho muy popular que se dice por ahí que nadie es indispensable, y yo comparto ese pensamiento. Nadie es indispensable. Todos y cada uno de nosotros somos importantes y nadie es más o menos importante que el otro, pero indispensables no somos. Amén. Y menos en las cosas de Dios, porque si Dios hizo hablar un burro, seguramente puede usar a una persona que esté dispuesta a dejarse usar. Entonces, dejando claro esto, con la indispensable ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda de la Santa Biblia, vamos a intentar responder estas preguntas y transmitir el mensaje que Dios tiene para la iglesia hoy con el tema No dejes de luchar. Y la primera pregunta es: ¿contra quién o contra qué estamos luchando? Y yo sé que muchos están esperando que yo les diga que la lucha es contra la suegra, pero eso no va a pasar. La lucha no es contra el esposo ni la esposa, la lucha no es contra el presidente ni los gobernantes, la lucha no es contra el jefe o el compañero del trabajo, la lucha no es contra los que no son cristianos y mucho menos la lucha es contra nuestros hermanos cristianos. Y vamos a ir a Efesios capítulo 6, versículo 12 para ir dándole luz a este tema, y lee mi hermanita Laura en el nombre de Jesús. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otra traducción, este versículo dice que la lucha no es contra seres humanos. La sangre y la carne representan seres humanos, sino contra fuerzas, contra espíritus malignos que son los que dominan este mundo en tinieblas. Es decir, no es contra las personas, no son las personas las que se están levantando contra nosotros, sino los espíritus que están obrando a través de ellos. No es el jefe, no es el familiar, no es el gobernante. El mismo Señor Jesús dijo que Satanás era el príncipe de este mundo. Por eso es que en el mundo nunca va a haber paz. Por el contrario, la Biblia dice que eso se va a poner cada vez peor. Yo sé que no les gusta decir amén, pero es lo que dice la Biblia. El enemigo solo sabe robar, matar y destruir. Él quiere robar su fe, él quiere destruir su familia, él quiere matar sus sueños. O como dice Jesús también en la Biblia, Él quiere destruir y matar tu cuerpo en el infierno. Contra esto es que luchamos. Y no importa si el enemigo vino a robar, matar o destruir, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el único que tiene un nombre sobre todo nombre, vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Por esa es la razón que Dios te dice hoy: yo estoy contigo. No te dejaré, no te desampararé, yo no cambio, yo no varío, yo soy fiel, te dice el Señor.
Otra manera en que se nos puede presentar las luchas es con las situaciones. En esta iglesia estamos intentando sacar de nuestro vocabulario la palabra problema y la hemos sustituido por situaciones. Y cuando tenemos situaciones con la familia, situaciones con la salud, situaciones económicas, situaciones con la justicia, son luchas que nos desgastan. Luchas que nos desaniman, luchas que nos hacen perder la fuerza. Me atrevería a decir que todos en algún momento nos hemos sentido sin fuerzas. Nos hemos visto mal. O de pronto hay una persona que en este momento, hay personas que se están sintiendo así. Esa debilidad de que queremos tirar la toalla, en no seguir más. Porque todo lo que hacemos sale mal. Por donde quiera que asomamos la cabeza nos la quieren cortar. Algo así más o menos es lo que se siente. Parece que todo se junta a la vez. Que la economía, que la familia, que la salud. Hasta ese vecino que es bien tranquilo y bien formal, para esos días está formándole conflicto a uno. Esto no es para ciertas personas. Esto le puede pasar a cualquiera. Y voy a tocar un tema muy sensible en la iglesia hispana, porque es que culturalmente nos han enseñado que el hermano o la hermana que está pasando por una prueba o por un desierto o por una desgracia es porque está en algún pecado. Entonces caemos en juicio y en condenación contra nuestros propios hermanos. Llega la hermana destruida porque está pasando por un divorcio y empezamos a juzgar. El hermano triste porque perdió el trabajo y entonces lo estamos señalando. Una persona triste porque acaba de fallecer un familiar y estamos diciendo es que le faltó fe, es que no creía. Alguien cae en enfermedad y decimos es que eso es un castigo de Dios. ¿Quién sabe por qué Dios lo está castigando? Tranquilo, yo sé que no tiene que decir amén. Yo sé que muchos o la mayoría hemos recibido este tipo de enseñanza, pero cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que esto no funciona así. Cuando vamos al libro de Job, vemos que la palabra dice que Job era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire qué hoja de vida impecable la de Job. Es más, cuando se da el diálogo entre Dios y el diablo, Dios le dice al diablo, ¿has considerado a mi siervo Job, el hombre más recto y perfecto de toda la tierra? Temeroso de Dios y apartado del mal. Mire, iglesia, yo conozco gente que dice, yo le tengo temor a Dios, pero no se quiere apartar del mal. Pero Job era temeroso de Dios y apartado del mal. Y cuando yo leo esto en Job, yo siento como cierto agrado, cierto orgullo de parte de Dios diciendo, ¿has visto a mi siervo Job? Está como orgulloso diciendo como, ¿has visto a mi hijo cómo se porta de bien? Entonces Job, siendo el hombre más recto y perfecto de toda la tierra, tuvo que pasar, lo que me muestra la escritura es que Job no hizo nada malo, mas sin embargo tuvo que pasar por una pobreza extrema, tuvo que pasar por una quebranto de salud terrible, tuvo que soportar que toda su familia se muriera, tuvo que pasar por todas las situaciones negativas que usted se pueda imaginar, este hombre pasó. Ahora ese hermano o esa hermana que está pasando por una situación difícil no es necesariamente que está en pecado, no es necesariamente que le falte fe. Es hora, iglesia, de ser libres de esa mala enseñanza. La palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es hora de ser libres del juzgar, del señalar. Y hay que dejar tanto prejuicio. Es que Dios no nos mandó a juzgar al hermano. Dios nos mandó a amar al hermano y levantar al caído. Y para todas esas personas que están pasando por una situación difícil en este momento, Dios te dice hoy, todas esas personas que están cargadas y trabajadas, ven a mí, te dice Jesús, porque yo te haré descansar. Denle un aplauso a Jesús. Aleluya. Isaías capítulo 40, versículo 29, lentos al ritmo de la hermanita Laura, por favor. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Amén. 30. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas Amén. fuerzas.
Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gloria a Dios. Mira, denle un aplauso a Jesús. Es necesario aclarar que el vivir en pecado trae consecuencias negativas, definitivamente. Si usted le es fiel a su esposa o a su esposo y se le daña el matrimonio, son consecuencias de usted estar en pecado y llevar una vida en desorden. Si usted malgasta el dinero, no administra bien sus bienes y lo echan de la casa por no pagar la renta, son consecuencias de una vida desordenada y no llevar las malas decisiones. Si usted no estudia, usted no se prepara, usted no es responsable con su situación, con su responsabilidad académica, pierde el semestre, son consecuencias de malas decisiones. Aclaro esto porque no quiero que vayan a malinterpretar el mensaje. Es importante entender que no siempre las luchas son consecuencia del pecado o de la desobediencia, pero sin ignorar que la práctica del pecado y la desobediencia nos expone a terminar metidos en situaciones dolorosas que no queremos estar. Si esto quedó claro, por favor regáleme un amén. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Ay, yo no entiendo la palabra aflicción. Ok, en el mundo tendréis problemas. Tampoco la entiendo. En el mundo tendréis pruebas, tribulaciones, lo que en el mundo esas cosas van a pasar. Pero confía en Jesús porque Él ha vencido al mundo. Ahora, ¿cómo debemos luchar? ¿Qué armas podemos usar para enfrentar estas luchas? En el libro de los Efesios encontramos la armadura de Dios. Y aunque el apóstol Pablo nos da una descripción completa, una armadura completa de pies a cabezas, por cuestión de tiempo no voy a poder tocar todas y cada una. Voy a mencionar solo algunas. Y voy a empezar mencionando el casco de la salvación. Y todas las partes de la armadura son importantes, pero yo creo que el casco de la salvación es una de las más importantes, porque el casco te protege la cabeza y la cabeza es la mayor parte donde peleamos las batallas. Las batallas la mayoría de veces las peleamos en nuestra cabeza. ¿Qué nos quiere decir el apóstol Pablo con el casco de la salvación? Sencillo, que tus pensamientos, que tu cabeza la curas con el poder de la salvación en Cristo. Mire, la Biblia dice en Corintios que todo el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas. Es decir, que cuando tú tienes una lucha en tu cabeza, tienes que pensar que ya no eres esa vieja persona, porque ahora fuiste salvado por Jesús y tienes una nueva manera de pensar y actuar. Cuando vienen esos pensamientos que no son de Dios, y usted sabe cuáles son los que no son de Dios, usted se pone el casco de la salvación y dice, yo no puedo pensar así porque yo fui salvado por Jesús. Yo no puedo actuar así porque yo fui salvado por Jesús. Así no habla un hijo de Dios. Así no actúa un hijo de Dios. Se viene a la cabeza, respóndele a esa persona, ponla en su sitio para que sepa que con usted no se puede meter. Y después te pones el casco de la salvación. Amén. Se te vienen pensamientos a la cabeza de derrota, de tristeza, de temor, pero usted no permite que esos pensamientos prosperen porque usted tiene la mente de Cristo. Usted tiene la mente de una persona salvada. Gloria a Dios. Estás viendo Hudson Church TV. De esa manera podemos usar el casco de la salvación. Otra parte de la armadura es el escudo de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay que creer en el poder de Dios. Hay que creer quién somos en Jesús y creer lo que dice la Biblia de usted. Si no tenemos fe, va a ser
no vamos a ver el poder de Dios obrando a nuestro favor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Con el escudo de la fe es que apagamos los dardos que nos manda el enemigo, los dardos de fuego. Cuando usted pone en práctica la fe, usted tiene la certeza, usted está convencido que Dios está con usted. Y no importa lo que usted esté atravesando, mayor es el que está usted que el que está en el mundo. Esa es la manera correcta de usar el escudo de la fe. La última parte de la armadura que voy a mencionar es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Iglesia, es importante que estemos hablando la palabra de Dios durante las luchas. ¿Qué estamos hablando durante la lucha? ¿Lo que dice el mundo, lo que dice la carne o lo que dice la Biblia? Cada vez que nosotros recitamos un texto bíblico con fe, estamos atacando las tinieblas. La palabra de Dios dice: resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero ¿cómo le resistimos? Con la palabra de Dios. ¿Cómo Jesús resistió al diablo cuando vino a tentarlo? Con la palabra de Dios. Dice la Biblia que Jesús hizo un ayuno de 40 días. Obviamente después de los 40 días tiene hambre, está débil, está cansado. Se le aparece el diablo y le dice: si tienes hambre, convierte esas piedras en pan. Jesús le dice: escrito está, no solo de pan vive el hombre. Pero ¿escrito en dónde? En la palabra de Dios. El diablo le dice: si postrado me adorares, te daré los cielos, te daré los reinos de esta tierra, te daré los placeres, te daré todo lo que quieres, si postrado me adorares. Jesús vuelve y le responde: escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. Pero ¿escrito en dónde? En la palabra de Dios. Ay, hermano, pero ¿cómo vamos a usar la palabra de Dios si ni siquiera la conocemos? ¿Cómo la vamos a conocer si ni siquiera pasamos tiempo en ella? Mire, iglesia, el diablo tiene tanto miedo de que usted lea la Biblia, que por eso cada vez que usted la va a leer pasa algo. Usted va a leer la Biblia y le da sueño. Usted va a leer la Biblia y le llega visita. Usted va a leer la Biblia y le suena el teléfono. Y yo le pregunto: ¿ustedes creen que esto es casualidad? No dejes de luchar, te dice el Señor en esta tarde. Mira, iglesia, Dios nunca llega tarde y Él nunca nos deja solo durante las luchas. En Primera de Reyes, la de la Biblia, nos cuenta una historia donde dice que el profeta Elías, Dios le manda que vaya a una ciudad que se llama Sarepta. Sarepta era una ciudad que estaba pasando por sequía y escasez. Y el profeta, dirigido por Dios, Dios le dice que vaya donde una mujer que está viuda. Esta mujer viuda tiene tantos problemas de escasez que dice la palabra que tenía un hijo, le quedaba un poquito de harina, un poquito de aceite, que esa señora se iba a hacer una arepa, se lo iba a comer y se iba a echar a morir porque no había para más. Y llega el profeta Elías a esa casa dirigido por Dios y le dice: con ese poquito de harina y ese poquito de aceite, hazme a mí primero y después comen ustedes. Y yo quiero que analicemos esta historia. Punto número 1, hay una situación con el gobierno, porque si la ciudad está en escasez, si la ciudad está en prueba, ¿a quién culpamos? A los gobernantes. Punto número 2, hay una situación familiar. ¿Por qué? Porque es una madre soltera, ya no está papá en casa, tiene un hijo solo y esa mujer tiene que echar para adelante. Punto número 3, hay una escasez, hay una situación económica, falta la comida, queda un poquito, se lo comen y se echan a morir porque no hay para más. Y punto número 4, llega un hombre de parte de Dios diciendo que le den la comida a él, que porque así dice el Señor. Y yo no sé ustedes, pero los Elías que yo conozco comen bastante. I love you, pastor. Esta mujer está pasando por una gran lucha, pero también tiene que tomar una decisión importante, no solo para ella, sino para su familia también. Y vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 15 y 16. O esta mujer le cree a Dios o esta mujer le cree a la situación. Hermanita Laura, por favor. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías. O sea que ella hizo como le dijo el profeta. Fue y le asó una arepa primero a él. Sigue. Y comió él
y ella y su casa muchos días. Aleluya. 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, Gloria a Dios. ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Iglesia, es hora de creerle a Dios. Dios no te deja en vergüenza. Dios nunca llega tarde. Lo que Dios dijo que iba a hacer en tu vida, eso es lo que va a pasar. Porque Él no miente, Él no cambia de opinión. Todas y cada una de sus promesas son sí. Nada, absolutamente nada es imposible para nuestro Dios. No dejes de luchar, no dejes de creer, persevera en la fe y recibe tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Romanos 8, versículo 28, por favor. Leemos todos con la hermanita Laura. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas incluyen las cosas negativas también. La Biblia nos enseña que Dios tiene el poder de cambiar la maldición en bendición. Es decir, que con Dios siempre vamos a ganar. De una situación mala, Dios tiene el poder para sacar algo bueno para tu vida. De una situación mala, Él se puede convertir en una enseñanza, en un aprendizaje, en un entrenamiento, en un crecimiento espiritual. Dios sabe cómo hace las cosas. Sus pensamientos son mayores a los nuestros. Solo confía, sigue en la lucha. Sigue orando, sigue alabando, que eso que parece un fracaso es un trampolín para tu siguiente victoria. Dice la Biblia, gloria a Dios. Dice la Biblia en el libro de los Hechos que Pablo estaba preso injustamente. El apóstol Pablo lo había metido a la cárcel injustamente. Le tenían que hacer el juicio en Roma. Y cuando van en el barco, dice la palabra de Dios que ese barco se dañó. Y quedaron a la intemperie, naufragaron. Los soldados que están a cargo de los presos, lo primero que piensan, hay que matarlos para que no escapen. Y ahí entre los presos está el apóstol Pablo. Entonces llega el centurión y dice, no lo maten. Bueno, se salvan de que lo maten los soldados. Llegan nadando y en tablas a una isla. Están naufragando. La isla se llama Malta. Dice la palabra de Dios que cuando llegaron ahí, el apóstol Pablo empezó a recoger unas ramas para hacer una fogata. Obviamente están mojados, tienen que calentarse. Y dice que cuando prendió fuego de la rama salió una víbora y se le prendió de la mano. Y cuando Pablo se le prendió de la mano y Pablo la sacude y la tira en el fuego. Ahora yo quiero que meditemos en esto. Punto número 1, lo metieron a la cárcel injustamente. Punto número 2, se arruina el barco donde lo están trasladando. Punto número 3, los soldados lo quieren matar. Y punto número 4, se salva de todo eso, llega nadando hasta la orilla y lo pica una culebra. Yo diría, ese man está salado. O como decimos en Colombia, tras de gordo hinchado y con papera. Eran muchas cosas malas para una sola persona. Y así también pensaban los nativos de Malta. La gente de Malta, los que vivían en la isla, pensaban igualito. Ese hombre es un homicida. Ese hombre, así como decimos nosotros, ¿quién sabe por qué Dios lo está castigando? ¿Ah? Ahora, tengo que preguntar, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo? Eso que está pasando fulanito es puro castigo de Dios. A esa muchacha nada le sale bien. ¿Quién sabe cómo tendrá ese corazón? Hacemos juicio a la ligera, comentamos sin saber si en realidad lo que está pasando esa persona es una enseñanza de parte de Dios. ¿O es que se olvidan que Dios al hijo que ama corrige? Mira, iglesia, Dios te ama y como leímos anteriormente, todas las cosas nos ayudan para bien. Usted ocúpese en amar a Dios. Amén. Dice la Biblia que los nativos, gloria a Dios, la gloria es para el Señor. Dice la Biblia que los nativos de Malta, los que vivían en la isla, estaban esperando que Pablo se muriera en cualquier momento. Y pasaban las horas y Pablo por ahí como si nada. Y pasaban las horas y ni siquiera se le hinchó la mano ni nada. Y esas mismas personas empiezan a pensar que Pablo era un dios. Y es gracioso porque primero pensaban que era un homicida maldito, pero ustedes ahora piensan
que es un Dios. Y no se enoje conmigo, pero tengo que preguntarles otra vez. ¿Cuántas veces hemos visto que una persona hace algo bueno, una acción, y ya estamos diciendo, ese hermano es un hombre de Dios? Vemos una persona económicamente bien o con una familia, qué familia más bendecida, aleluya. Estamos ahí nosotros haciendo. Nos metemos a las redes sociales de la persona y aparece, ay, tan romántico. Esa pareja se ama. Aparece la esposa tomándose una foto así con la boca de pato. Y el esposo por aquí dándole un beso. Y la esposa mía mira y dice, ay. Y lo mira uno como con rabia. Yo no tengo, dice, eche para que nos tomamos una foto. Y yo, ¿qué es qué? Pero con el tiempo nos damos cuenta de que no se amaban tanto como parecía, de que no eran reales como parecía, que no estaban tan estables como decían. Y ahí estábamos nosotros, hablando, comentando a la ligera. Por eso en el libro de Santiago dice, todo hombre, digamos también toda mujer, sea pronto para oír, pero tardo para... Pronto para oír y tardo para... Y pues efectivamente Pablo no era un homicida maldito, pero tampoco era un Dios. Dios estaba en control y todo lo que les he relatado hasta ahora no había pasado por casualidad, todo hacía parte del plan de Dios. Pues ¿cómo le parece que el alcalde de Malta, bueno, no sé si decirle alcalde, presidente, mayor, la Biblia dice que era el hombre más principal. Entonces el hombre más principal de esa isla, su padre estaba enfermo. Y dice que Pablo oró por su padre y su padre sanó. Cuando se regó la noticia de que ese hombre había sido sanado, todos los enfermos vinieron donde Pablo y todos fueron sanados en el nombre de Jesús. Es decir, todo ese caos, todos esos obstáculos, todos esos eventos al parecer negativos tenían un propósito celestial y era que en la isla de Malta se predicara el nombre de Jesús y yo estoy seguro que muchos fueron sanados ahí. Muchos fueron salvados, perdón. Ya para ir cerrando, Romanos capítulo 8, versículo 18 y leemos todos en el nombre de Jesús. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermano, ¿usted cree esto? ¿Usted está esperando la gloria manifestada en usted? Lo que sea que estés pasando, lo que sea que estés pasando es temporal. Va a pasar. Tiene fecha de expiración. Es más, ¿sabe qué? Le voy a dar una oportunidad. Lo que sea que está pasando es temporal. Lo que sea que estás pasando es temporal. Va a pasar. Tiene fecha de expiración. Y al final vas a ver la manifestación del poder de Dios a tu favor. Pero recuerda, no dejes de luchar. Esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque en el Dios que tú has creído va a estar contigo. Siempre, donde quiera que tú vayas, Él va a estar contigo. Denle un aplauso a Jesús. No me voy a despedir sin antes darle la oportunidad a mis amigos que están conectados en las redes sociales por las diferentes plataformas de que reciba al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Si usted aún no lo ha hecho yo lo invito para que lo haga hoy. ¿De qué se trata? La palabra de Dios dice que si tú creyeres en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que el Señor le levantó de los muertos, si tú crees eso en tu corazón y lo confiesas con tu boca, serás salvo. Así que si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, que murió y resucitó por tus pecados y por ti, lo único que te falta es la confesión y yo te invito para que la hagas hoy repitiendo después de mí. Señor Jesús, te pido perdón porque te he fallado. He pecado contra ti, Señor. Te pido que me laves con tu sangre preciosa
que hagas de mí la persona que usted quiere que yo sea. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu. Te recibo como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tome asiento, tome asiento. Incline su cabeza. Tengo 3 invitaciones en esta tarde. Si alguna de las invitaciones es para usted, lo invito para que por favor levante su mano. Invitación número 1.